Si lo pensamos bien, la contabilidad no nació en un rascacielos de cristal en Wall Street. Nació hace unos 8.000 años. ¡Wow! Un viaje bastante largo. Totalmente. Nació alrededor del año 6000 a.C., en la antigua Mesopotamia, y en forma de tablillas de barro. Claro, la necesidad básica de supervivencia. Exacto. O sea, la mente humana simplemente ya no podía retener de memoria quién había aportado cuánto grano al almacén comunal o, cuántas cabezas de ganado se habían intercambiado antes de que llegara el invierno. Nació prácticamente como el primer gran disco duro de la humanidad. Fíjate que ese salto histórico desmantela por completo esa imagen gris y, digamos, súper burocrática que suele rodear al tema contable. Sí, esa idea de que es puro papeleo. Exactamente. Al analizar la evolución de esta disciplina, desde esas tablillas hasta llegar a la partida doble por allá en 1494, queda clarísimo que nunca se trató de llenar formularios fiscales por aburrimiento. Claro, tenía un propósito vital. Y esto es evidente especialmente al observar la gran fractura evolutiva que ocurrió entre las décadas de 1950 y 1970. Ahí es donde la disciplina muta y se expande hacia lo que hoy llamamos control y análisis estratégico. Y justo esa fractura es la misión central de nuestro análisis a fondo en esta ocasión. Tenemos un material fascinante sobre la mesa. Así es, un documento muy completo. Vamos a basarnos en un texto académico de la Universidad Central del Este, titulado Contabilidad Administrativa y la Organización de las Empresas. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es desmitificar este tema. Porque, a ver, la contabilidad es mucho más que un requisito legal, ¿no? Exacto. Vamos a descubrir cómo dejó de ser un simple registro del pasado para convertirse en el arma secreta para la toma de decisiones estratégicas. Ok, vamos a desglosar esto. Para entender el poder de la contabilidad gerencial moderna, hay una analogía que me encanta. A ver, cuéntame. Es pensar en la contabilidad financiera tradicional como el espejo retrovisor de un auto. Y al mismo tiempo, como una autopsia médica. ¿Una autopsia? ¡Qué fuerte! Sí, porque te muestra de qué murió el paciente con una exactitud milimétrica. Mientras que la contabilidad gerencial, por otro lado, es el GPS predictivo y el monitor de signos vitales. Me encanta esa metáfora. Te dice la velocidad, la ruta y, lo más importante, si el corazón de la organización late con fuerza en este mismo instante. Es que esa analogía del espejo retrovisor frente al GPS ilustra perfectamente la gran división que señala el documento de la UCE, especialmente en cuanto a la restricción de tiempo y la precisión. Claro, los tiempos son distintos. O sea, la contabilidad financiera está encadenada a normativas internacionales súper rigurosas. Hablamos de las NIF o los estándares IFRS. Su mandato principal es proteger a los de afuera. A los actores externos, digamos. Exacto. Un inversionista, un banco o un ente regulador necesita auditorías retrospectivas donde cada centavo cuadre a la perfección, porque al final del día están evaluando el riesgo legal y crediticio de la empresa como un ente único, un ente monolítico. Pero, y aquí está el detalle, esa precisión absoluta al centavo que es vital para un auditor externo resulta ser un ancla pesadísima para la agilidad interna de una empresa. Completamente. Te frena. Un director de operaciones, por ejemplo, no puede sentarse a esperar 3 meses a que cierre el trimestre contable para saber si una línea de producción específica está perdiendo dinero hoy. Es que el valor de la información decae exponencialmente con el paso del tiempo. Y ahí entra la contabilidad gerencial, que opera bajo una premisa radicalmente distinta. Que mira hacia el futuro. Exacto. Para la gerencial es preferible tener un informe hoy con un, digamos, 90% de precisión basado en estimaciones razonables, que un informe perfecto dentro de 3 meses cuando el mercado ya te pasó por encima. Ya para qué lo quieres, ¿no? Tal cual. La única restricción real en este lado es el análisis de costo-beneficio de la información. La pregunta es simple. ¿Cuesta más obtener el dato que el valor de la decisión que ese dato te permite tomar? Si la respuesta es no, entonces se procede con la estimación. Y esa diferencia de enfoque cambia por completo lo que en el texto llaman la unidad de análisis. Mientras los reguladores ven a la empresa como un bloque gigante para emitir el clásico estado de resultados consolidado, la gerencial disecciona ese bloque. Entra con bisturí. Literal. Entra con un bisturí y separa la rentabilidad por línea de producto, por segmento demográfico o incluso por cliente individual. El objetivo ya no es reportarle solvencia al gobierno, sino maximizar el valor. Exactamente. Exprimir la máxima creación de valor en cada microcomponente del negocio.
Y lo fascinante aquí es cómo los documentos resultantes reflejan esa disección. O sea, en la sala de juntas de la alta dirección no se sientan a discutir el balance general consolidado para decidir qué hacer mañana. Sería inútil. Totalmente. Lo que discuten son, por ejemplo, los modelos de costo-volumen-utilidad, los famosos análisis CBU, o proyecciones usando el costeo ABC. Herramientas del día a día. Sí, porque son herramientas diseñadas específicamente para modelar escenarios futuros, no para andar certificando el pasado. Y hablando de esa interacción en la sala de juntas, hay un concepto en la literatura, específicamente una cita de los académicos Robert Kaplan y David Norton, que redefine todo esto de una manera brillante. Ah, ¿sí? ¿La idea del idioma? Esa misma. Ellos postulan que la contabilidad gerencial no es solo un mero sistema de medición. Dicen que es el idioma que permite a los líderes articular la estrategia, evaluar resultados y aprender del mercado. Y tiene todo el sentido del mundo si vemos cómo funcionan las grandes empresas. Las corporaciones sufren de una fragmentación de lenguajes terrible. Cada departamento habla en su propio mundo. Exacto. El departamento de marketing mide el éxito hablando de campañas exitosas o costo por adquisición. Operaciones vive obsesionado con la capacidad instalada o, no sé, la reducción de desperdicios. Y finanzas hablando de flujo de caja. Tal cual. Son métricas completamente aisladas. Entonces, la contabilidad gerencial actúa como, digamos, un traductor universal o una interfaz interfuncional. Toma todos esos lenguajes dispares y los une en un denominador común. Traduce todo al lenguaje del dinero y la rentabilidad. Exacto. Transforma esa campaña exitosa de marketing y esa mejora de eficiencia en operaciones en un único cálculo. ¿Cuál es el margen por cliente o el costo por unidad producida? De repente, áreas que operaban en silos cerrados pueden sentarse en la misma mesa y debatir de verdad. Sin embargo, al revisar la fuente de la UCE, surge una fricción conceptual que me llamó la atención. Una de las 4 dimensiones estratégicas de esta disciplina se define explícitamente como una herramienta de control. Ajá, la palabra temida. Sí, porque en la cultura organizacional moderna, donde se predica tanto la agilidad, el empoderamiento y las estructuras planas, la palabra control suena a microgestión tóxica. ¿No suena un poco a tener a un jefe respirándote en la nuca todo el día? Es una reacción súper comprensible ante un término que está muy desgastado. Pero si conectamos esto con el panorama general del texto, control aquí no significa vigilancia policial. Entonces, ¿cómo se entiende en este contexto? En la teoría de sistemas aplicados a la empresa, el control gerencial funciona como el sistema nervioso central del cuerpo humano. O sea, tu sistema nervioso no vigila cada célula de tu dedo para castigarla. Sería agotador. Imposible. Lo que hace es enviar una señal de dolor cuando la mano toca una estufa caliente. Y eso provoca un reflejo instantáneo para retirar la mano y evitar daños mayores. Ah, claro, un mecanismo de retroalimentación autónomo para asegurar que se avanza hacia las metas. Exactamente eso. A través de presupuestos, estándares e indicadores clave, los KPIs, se crea ese sistema nervioso corporativo. Si el costo de producción de una unidad se dispara de repente, un sistema financiero tradicional solo mostraría una caída en las ganancias allá al final del año. Y la gerencia empezaría a buscar culpables a ciegas. Exacto, un desastre. Pero el control gerencial, mediante lo que llaman el análisis de variaciones, aísla ese estímulo de dolor casi en tiempo real. Te dice exactamente por qué está subiendo el costo. Te dice, por ejemplo, si la variación desfavorable fue por una cuestión de precio. Digamos, compraste insumos más caros de lo planeado. O si fue por ineficiencia o volumen. Capaz el material costó lo mismo, pero en la planta hubo más desperdicio. Este sistema aísla la causa antes de que el problema escale. Y pasando de esta arquitectura interna al tablero de ajedrez táctico del mercado, me parece fascinante cómo la información gerencial despeja la incertidumbre. El documento desglosa esto en 3 niveles de decisión. Sí, los 3 frentes clave. Habla de decisiones operativas, tácticas y estratégicas. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, las operativas son el pulso diario, o sea, responder a preguntas como ¿cuánto debemos producir esta semana? O ¿qué precio fijar para una promoción rápida? El día a día. Exacto. Luego, las tácticas elevan la mira al mediano plazo. Por ejemplo, enfrentar dilemas como cerrar una línea de productos o el clásico fabricar o comprar.
¿Tiene sentido mantener una flota de camiones propia o mejor subcontratamos? O la evaluación de aceptar un pedido especial, que es un ejemplo clásico. Totalmente. Y finalmente están las decisiones estratégicas, que son las de peso pesado. ¿A qué nuevos mercados entramos o qué tipo de clientes vamos a priorizar a largo plazo? Y para aterrizar toda esta teoría, el documento de la UCE nos presenta un ejercicio práctico súper revelador. Hablan de una empresa ficticia, E-Digital, S.A. Ah, el caso de eDigital. Es un simulador de vuelo perfecto para estos conceptos. Sí, porque nos dan datos muy específicos. Nos dicen que eDigital tiene un precio de venta de 250 pesos dominicanos y tienen políticas de ventas muy claras. Cobran el 40% al contado y el 60% a crédito. Además de pagar una tasa impositiva del 25%. Un escenario que parece de crecimiento sólido, ¿verdad? Claro. Cuando armas el estado de resultados, ves una utilidad atractiva. Pero armar el balance general, usando esa ecuación clásica de que el total de activos debe ser igual al total de pasivos más el capital, no es solo un ejercicio de matemáticas para que cuadren los números. Es una radiografía implacable de las decisiones previas de la gerencia. Exacto, porque cuando cruzas eso con el flujo de efectivo, la historia cambia. Si vendes el 60% a crédito, tu renglón de cuentas por cobrar está infladísimo. Y la empresa se queda sin liquidez real. En papel son súper rentables, pero en la práctica no tienen efectivo para pagar la nómina el viernes. Es una ilusión contable. Ya ahí es donde el análisis financiero tradicional te engaña, pero la contabilidad gerencial te salva, porque te obliga a mirar el flujo de caja operativo de frente. Y si conectamos este caso con la estrategia competitiva, específicamente con el modelo de Michael Porter que se menciona en la fuente, todo cobra aún más sentido. Ah, las famosas fuerzas de Porter. La entrada de nuevos competidores, el poder de los proveedores y demás. Exacto. Porter nos dice que una empresa debe elegir una postura clara para sobrevivir. Puedes ir por el liderazgo en costos, basándote en economías de escala para ser el más barato. O puedes ir por la diferenciación, ofreciendo atributos únicos por los que el cliente paga más. O el enfoque en un nicho muy particular. Así es, pero el gran problema es que muchas organizaciones juran que son líderes en costos solo porque venden barato, sin tener idea de si sus márgenes internos están sangrando de verdad. La información gerencial es lo único que les permite saber si esa ventaja competitiva es real. Y aquí es donde falla estrepitosamente el método tradicional de costeo, repartir los costos indirectos usando una base arbitraria. Es un error clásico. Es la típica analogía de ir a cenar con 10 amigos. Uno pide una ensaladita y agua, y otro se pide una langosta con vilo de reserva. Y al final dividen la cuenta en partes iguales. El de la ensalada termina subsidiando el banquete del otro. Exactamente. En una empresa, un producto estándar de alto volumen termina absorbiendo injustamente los costos de un producto súper complejo que requiere muchos ajustes. El costeo ABC, el costeo basado en actividades, viene a solucionar esa injusticia de la cuenta del restaurante. Porque el ABC abandona la repartición arbitraria, identifica los impulsores reales de costo. Así la empresa puede ver qué producto es realmente rentable y cuál es un parásito financiero. Y esto es vital para mantener esa ventaja competitiva de la que hablaba Porter. Y hay un detalle muy moderno en el texto que destaca cómo esta ventaja competitiva se está amplificando hoy en día. Hablan de la integración con la inteligencia artificial. Ese es el gran salto cualitativo actual. Porque hasta hace poco, implementar un modelo completo de costeo ABC requería ejércitos de analistas armando hojas de cálculo durante semanas. Hoy, la IA automatiza esos análisis a una velocidad increíble. No solo automatiza, sino que predice tendencias. Exacto. Identifica patrones ocultos en los datos para simular cientos de escenarios futuros en segundos. Lo cual nos lleva a una reflexión profunda. La inteligencia artificial elimina la barrera del procesamiento humano. Puede evaluar el impacto de variables globales en la rentabilidad de una línea de productos específica antes de que la gerencia siquiera termine su café en la reunión. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Destilando el aprendizaje principal de este análisis, queda claro que la contabilidad gerencial no trata de registrar el pasado para pagar impuestos. Trata de reducir el riesgo, optimizar recursos y crear una ventaja competitiva sostenible.
Es, literalmente, la herramienta que convierte los datos crudos en decisiones de negocio ganadoras. Pero, y esto es algo para pensar, nos deja con un dilema fascinante para el futuro. Sí, una paradoja tremenda respecto al rol humano. Si la inteligencia artificial ya es, o pronto será, capaz de automatizar por completo el análisis de proyecciones, el costeo ABC y toda esa identificación matemática de patrones ocultos, ¿qué le queda al gerente? Es un punto crítico. Durante décadas se ha entrenado a los líderes para ser excelentes calculadoras humanas. Pero si el algoritmo hace la cuantificación perfecta, el cálculo deja de ser una ventaja. Se vuelve un servicio básico. Exacto. Lo que nos lleva a pensar que el verdadero valor del gerente del futuro dejará de ser el cálculo para convertirse puramente en la intuición moral y creativa. ¡Wow! O sea, la habilidad de aplicar esos datos con ética, de liderar personas y de tomar decisiones ante la ambigüedad pura. Irónicamente, esta hipercuantificación tecnológica podría hacer que las habilidades humanas no cuantificables sean más valiosas que nunca. Una ironía maravillosa. La máquina hace el trabajo duro de los números para obligarnos a ser más humanos y creativos en la estrategia. Ha sido un recorrido espectacular, desde el barro en Mesopotamia hasta los algoritmos predictivos del mañana. Esperamos que este análisis a fondo haya despertado nuevas ideas y les invite a seguir cultivando la curiosidad sobre cómo se toman realmente las decisiones que mueven el mundo. Hasta la próxima inmersión.